Buenos días, soy Aquilino Martínez, prefecto de música de esta Santa Iglesia Catedral, y quisiera invitar a todas las personas que tengan sensibilidad por la música y sensibilidad social, podríamos decir, a un concierto especial que va a tener lugar mañana, viernes, día 13 de diciembre, aquí en esta Santa Iglesia Catedral de Valencia. Será a las 7 de la tarde. Podríamos decir que es un concierto social o de carácter social porque va a reunir a 5 agrupaciones, 4 de las cuales son de personas mayores, de centros de personas mayores, que dirige un mismo director. Y voy a decir los centros de personas mayores del Cañamelar, Monte Olivete, Patrais y Viveros. Y a estas 4 agrupaciones de personas mayores se les une también el coro polifónico de San Antonio de Benajever. Nos han solicitado este concierto, desde el Cabildo se les ha respondido positivamente, nos ha parecido oportuno por distintos motivos, ¿no? Por este carácter social también. Y es muy interesante la propuesta que hacen, porque han escogido 11 canciones, 11 villancicos, y quieren reflejar, digamos, lo que es toda la Navidad, con el recorrido propio, con toda la secuencia de los momentos importantes de la Navidad. Lo han titulado a este concierto El Tamborilero, porque de hecho un niño que es el tamborilero va a ser un poco como el hilo conductor de todo el concierto. Y como cosa curiosa y significativa, a lo largo del concierto van a ir incorporando a gente al presbiterio, ¿no? Digamos al coro, gente de las distintas generaciones. Es decir, son personas mayores, pues se van a ir haciendo como una especie de Belén viviente conforme se va desarrollando el concierto, ¿no? Y van a ir saliendo de estas personas mayores hijos y nietos, es decir, distintas generaciones, hasta un total, según nos cuentan, de unas 200 personas que estarán aquí arriba y que en un momento dado pues cantarán todos alguno de los villancicos. Es una propuesta interesante, vale la pena por la música en estos días de preparación a la Navidad participar, pero vale la pena por apoyar la actividad que hacen estos centros de acompañar también con la música su vida, ¿no? Y hacerla más favorable, más feliz. Estáis todos invitados. Gracias.